Estamos en el espacio de preguntas de los residentes y aquí viene una destinada sobre todo a los R4 que terminarán dentro de poco y es ¿cómo funciona la bolsa? Cuando hablamos de cómo funciona la bolsa realmente nos estamos refiriendo a cómo funciona el mercado de trabajo en el momento en el que terminas y ya eres ginecólogo. Hay que tener en cuenta que podemos ejercer la sanidad pública o la privada. La privada tiene sus propias normas y sus reglas, entonces no es lo mismo ir a IBI que ir a una clínica o una policlínica. Y al fin y al cabo casi todo el mundo va a acabar trabajando de una manera u otra en el Servicio Murciano de Salud. Y este se va a regir por la bolsa de trabajo. Así que eso es lo que queremos solucionar. Esto es algo que normalmente desconocemos durante toda la residencia, los adjuntos ya lo saben desde hace tiempo, pero ese proceso de R4 a 1 es cuando tienes que enterarte de cómo funcionan estas cosas, así que vamos a intentar darlo simplificado. Empezaremos por lo básico. El Servicio Murciano de Salud tiene una serie de hospitales y necesita en ellos una plantilla fija que sería el monigote rojo. Ese monigote rojo es el personal fijo. Se caracteriza porque la plaza que tienen es en propiedad, es decir, ya nadie les va a quitar, son funcionarios, eso es para toda la vida. Esa plaza además tiene beneficios adicionales que, bueno, pueden ser la carrera profesional, algunas ventajas o, por ejemplo, para ser jefe de servicio necesitas tener una plaza en propiedad. Y la manera de acceder es mediante una OPE. Bien, en un mundo ideal, pues con eso debería bastar. Lo que pasa es que hay movimiento, ya sea por bajas de maternidad, por de jubilación, enfermedad, etc. Para ese movimiento, pues necesitamos incluir personal temporal. El personal temporal no es permanente, esa es la clave que lo diferencia un poco, aunque hay algún contrato como la interinidad que pueda parecerlo. Como decimos, hay diferentes tipos, interinidad, larga duración, baja, eventuales, pero la característica es la misma, que el contrato es durante un tiempo y puede cambiar el tiempo y también el dinero que se gana. Y el acceso va a ser mediante la bolsa de trabajo, que es lo que nos interesa. Por tanto, lo que hace el Servicio Murciano es manejar todos esos contratos temporales que serían los muñecos azules y los regula mediante una bolsa de trabajo, un listado de gente que quiere trabajar y que está organizado según puntuación. Eso es lo básico. Y tenemos que recordar que la única manera que hay de pasar de ser azul a rojo es mediante una OPE. Es el único momento en el que ya podemos tener la plaza en propiedad. Como simple anotación, teóricamente el 90% de la plantilla debería ser fija, mientras que un 10% solamente debería ser temporal. ¿Por qué? Porque tú ya sabes un poco cuánto personal necesitas, pero la administración tiene beneficios y ventajas a la hora de manejar presupuestos si hay más precariedad. En ese sentido ya sabéis que hay toda una discusión que no vamos a entrar en esta, pero la idea es esa. La realidad es que la mitad de la gente más o menos puede estar con contratos temporales en la bolsa de trabajo. Bueno, ya sabemos que la región de Murcia es la que se encarga de manejar esta bolsa de trabajo. ¿Dónde podemos ver todos los detalles? Pues como siempre en Murcia Salud, si vamos a la derecha encontraremos ahí el botón de bolsas de trabajo y tenemos aquí toda la información que necesitamos. Resaltamos dos sitios. El primero sería el de información y preguntas frecuentes, que podéis ver al detalle mucho más ampliado de lo que vamos a ver aquí. Y luego también pues arriba gestiones y trámites online, que es donde podrás inscribirte, aportar méritos y hacer todo lo demás. Así que aquí podremos verlo todo más en profundidad. Y ya pues vamos a ver el funcionamiento de la bolsa de trabajo, que sabemos que es bastante sencillo. Te inscribes, haces una inscripción online mediante el formulario que toque, presentamos los méritos que tengamos, salimos en ese listado que hemos hablado con una puntuación y en un puesto y ya es esperar a la llamada, a que nos llamen para poder trabajar. Y bueno, en base a esto vamos a ver varios detalles que son importantes conocer y que no nos piden por sorpresa. El primero es sobre las áreas de salud. Podríamos decir que no hay una bolsa de trabajo, sino que hay 9, porque hay 9 áreas. Y cuando tú haces tu solicitud, vas a elegir las áreas en las que quieres estar trabajando. A la derecha vemos como cada uno de los que están en el listado tiene su propia preferencia. Ya depende de su situación personal. ¿Qué pasa si en un momento dado queremos aumentar el número de áreas o bajar el número de áreas? Bueno, lo pone ahí bien claro. Cuando bajamos las áreas, eso tiene un carácter inmediato.
Es decir, si yo ya no quiero trabajar por lo que sea en Cartagena, me puedo cerrar el área 2 y tiene efecto ya. De hecho, es algo que cuando te ofrecen trabajo, supongamos desde Yecla, y no lo quieres aceptar, para evitar que te sancionen, puedes cerrarte en ese momento el área. En cambio, si lo que queremos es ampliarlo, supongamos que solamente tenemos el área 2 y queremos ampliar metiendo 2, 3, 4 áreas más, eso solamente va a tener efecto 2 veces al año, como pone ahí subrayado, el 16 de noviembre y el 16 de abril. ¿Qué significa? Que si yo me lo abro, hago la solicitud en junio, tengo que esperar hasta noviembre para que tenga efecto. La idea de hacer esto es evitar que la gente haga trampas, porque si no todo el mundo tendría todas las áreas abiertas, en el momento en el que llamen un contrato que no le interesa como Yecla, se la cierra, al día siguiente lo abre y por tanto está complicando la tarea. Así que lo importante es tener claro cuando vayas a hacer tu solicitud inicial qué áreas quieres tenerlo y saber que tiene un coste aquellas que te dejes cerradas y quieras abrir en un futuro. Lo siguiente es la baremación de méritos. No vamos a hablar aquí de esto porque ya hablamos, como vemos, en otro de los vídeos, pero bueno, ahí tenéis el enlace para el baremo de los méritos para la bolsa y bueno, si veis el vídeo aprenderéis un poquito más y no es muy largo. Listado de puntuación. La idea de todo el sistema de bolsa es hacerlo público y sobre todo con vistas a transparencia, hacerlo justo, etc. Tened en cuenta que aquí hay mucho dinero implicado y con el trabajo no se juega. Así que toda la información suele estar disponible. Aquí vemos, por ejemplo, el listado de puntuación que hay ahora mismo. Están todos ordenados y con su sistema de puntuación. Y a la derecha veis un botón, una columna de botones negros de detalles, de forma que si le damos al primero, por ejemplo, te pone el desglose de su puntuación. ¿De qué nos sirve esto? Por una parte nos sirve para marujear y cotillear, pero por otra, más importante, nos permite hacernos un poco una idea de la gente, los puntos como los tiene, para subir más rápido y un poco compararnos con el resto. Es decir, podemos utilizarlo de manera constructiva. El número 1 de la lista ahora mismo vemos que méritos académicos tiene 50 puntos y méritos profesionales 123. Es decir, es mucho más importante el trabajo hecho, la experiencia, que los méritos académicos que se aportan. Actualización del listado. Esto es importante tenerlo claro. Hay dos momentos que tenemos que tener en cuenta. Uno es cuando se actualiza la lista y el otro es la fecha límite para la inscripción y aportación de méritos. Siempre a mediados de marzo, normalmente marzo, abril, mayo va cambiando cada año, aparece la lista profesional, se deja unos días de plazo para las reclamaciones por si algunos méritos no se han baremado bien y ya se pone la actualización definitiva. En ese momento esa lista va a tener efecto y va a ser la lista oficial hasta el año que viene cuando se vuelva a hacer una nueva actualización. Y en cuanto a la fecha límite para inscripción, que es el 31 de julio. La idea es todo lo que aportemos antes de esa fecha servirá para la actualización del año que viene. En cambio, todo lo que va después servirá para la del año siguiente. Vamos a poner algún ejemplo. Supongamos que se publica la lista definitiva en ese momento, 2020, y tenemos una posición número 80, por ejemplo, con 40 puntos. Bueno, si solamente trabajáramos sin guardias, pues esos son 6 puntos al año, veríamos que cada año se nos computan 6 puntos más. Los méritos profesionales, mientras sean dentro de la región de Murcia, se computan automáticamente, no hay que presentarlos. Mientras que los méritos que aportamos sí hay que presentarlos. En el siguiente ejemplo, estamos en 2022 y hemos presentado el doctorado pues en esas fechas que serían junio. El doctorado vemos que son 12 puntos. Bueno, pues ya vemos como para el año 2023 ya nos ha sumado esos 12 puntos. En cambio, si en lugar de terminarlo en junio lo hiciéramos en septiembre, vemos que no me contaría en 2023, sino en 2024. Esto es importante si estamos haciendo un máster, por ejemplo, para ver, o el propio doctorado, para ver si nos da tiempo a presentarlo. Entonces ya no es lo mismo hacer la convocatoria de junio que la convocatoria de septiembre. ¿Y qué pasa con los residentes? Porque el residente termina en ese momento en mayo y realmente, como decimos, se puede inscribir en la bolsa, pero hasta que se actualice, no el año que viene, ¿qué ocurre?
Lo que ocurre es que a partir del año siguiente, 2021, ya va a estar en la lista de forma normal, pero durante ese tiempo en la práctica no está en la lista. Contaría como 0 puntos. Eso significa que una persona que tuviera un punto va a pasar siempre por encima. Ahora hay un problema. Lo normal es que cuando acaban los residentes, los R4 son unos cuantos, 6, 7, 8, 9, y son los contratos de verano. ¿Cómo haces para repartirlos entre ellos cuando la bolsa en sí ya está agotada? Solamente hay trabajo, solo son ellos los que están presentándose. Pues la solución que se suele optar es una prebaremación. Básicamente, el Servicio Murciano de Salud, digamos que puede reunir a esos 8 o 9 residentes, puede hacer una prebaremación para contarle los méritos un poquito de manera apartada. Hay distintos métodos. Hace poco, el último 2 años, se ha utilizado un sistema un poquito ilegal, por llamarlo de alguna manera, que es por el número de elección de Plaza Mir. Pero bueno, que esto ya depende un poquito de cada cosa. La idea es que en bolsa nos estaría hasta 2021. Y ya hablemos también de las mejoras de contrato. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con una media jornada de 2 semanas, un contrato muy malo en un hospital, y de repente hay una jubilación y eso se cubre con una interinidad? Bueno, como es una mejora de contrato, te pueden llamar para cubrir esa interinidad. Es decir, si sale algo mejor, sigues estando en la lista. En cambio, si es un contrato equivalente, aunque sea de más semanas, por ejemplo, pues no te van a llamar. En ese caso, llamarían al siguiente de la lista. Con esto vemos que hay algunas categorías en cuanto a contratos. No está bien establecidas las categorías, pero bueno, serían más o menos esas. La que todo el mundo aspira es la interinidad. Una interinidad es, aunque sigue siendo temporal, pero en la práctica puede durar muchos años. Una interinidad sería, por ejemplo, cuando una plaza fija se ha jubilado y se sacará esa plaza en algún momento en la siguiente OPE y mientras tanto se cubre con una interinidad. Eso pueden pasar años. Eso es una plaza sin nombre. O bien pongamos un adjunto que de repente asciende a jefe de servicio, su hueco pasa a ocuparlo una interinidad. Esa es una interinidad con nombre. Si en algún momento ese adjunto deja de ser jefe de servicio, volverá a esa plaza. Pero muchas veces pues sabemos que eso va a ser para dentro de 20 o 30 años. Luego tenemos otros como larga duración, baja o eventuales. Y ya también tratemos lo de rechazo de contrato. ¿Qué pasa si lo que llamas no te gusta? Bueno, si estás trabajando, lo que te están ofreciendo es una mejora de contrato, por lo que sea no te gusta, puedes rechazarlo porque estás trabajando. Si no estás trabajando, puedes o bien cerrarte el área o bien te sancionarían en ese área. ¿Cuánto tiempo? Pues depende, puede ser un mes sin que te llamen, o bien si es repetidas veces, pues te pueden sancionar más. Y ya hablemos simplemente de las reflexiones finales de todo esto. Lo primero es que a más tiempo, mejores contratos. Aquí lo que hay que hacer al final es meter cabeza, hacer contratos malos, vas acumulando puntos y así vas ascendiendo. Recordar que el número 1 tiene sobre todo puntos en lo que es el trabajo, la experiencia acumulada. Esto hace que tu primer año sea muy frecuentemente de contratos cortos en distintos hospitales y luego a partir del segundo año ya te vas medio estabilizando en algún sitio. Escaso control individual. Es muy típico la idea de me gustaría quedarme en mi hospital o creo que puedo quedarme en Los Arcos o en Lorca, pero no depende de nosotros. Hemos visto que los contratos son temporales. ¿Y por qué ocurren? Por cosas como jubilaciones, enfermedades o maternidades. Algunas las podemos calcular, otros no. No sabemos cuánta gente hay en la lista o... Es decir, la idea al final es que asumamos que no tenemos esa posibilidad tan fácil de decir quiero trabajar ahí. Cuando ya tengamos muchos puntos, pues a lo mejor puedes elegir, pero no sigue sin ser tan fácil. Y ya por último, el largo plazo. También es otro concepto importante. Como hemos visto, las actualizaciones de la bolsa son años. Y cuando hablamos sobre jubilaciones o bajas de maternidad, hablamos de meses o años. Eso significa que a la hora de trazarte tu plan te vas a tener que tener mucha paciencia y asumir de que si quieres al final tener un contrato estable, vas a pasar 1, 2 años, los que sean, digamos, haciendo contratos o dando vueltas, pero luego al final lo normal es que consigas un contrato de larga duración.
Y eso es todo. Ya sabéis, si tenéis más preguntas, a preguntas de los residentes. Hasta luego.